Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Seguimos en tierra guantanamera. Hoy hacen 3 meses y 4 días que este territorio fue impactado fieramente por la fuerza del huracán Oscar. Especialmente los municipios de San Antonio del Sur e Imías y también Baracoa y Maicí. Hoy tuvimos la posibilidad tremenda de estar en Imías y en San Antonio del Sur, constatar la recuperación, ver de primera mano el espíritu de ese pueblo y mirar a un territorio que ha sabido crecerse en medio de tantas dificultades. Pero mejor que yo lo pueden contar mis invitados, que lo vivieron de primera mano, que han tenido la responsabilidad de dirigir esa recuperación y que pueden contarnos de esas historias del pueblo y también de las historias de tantos solidarios de toda Cuba que vinieron hasta esta tierra para ayudar al pueblo guantanamero en medio de esta difícil situación. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Joel Pérez García, primer secretario del Comité Provincial del Partido en este territorio. También está la gobernadora de esta provincia, la compañera Alice Azahares Torreblanca. Y me acompañan además en este panel el compañero Albernis Geranes Fabier, delegado de la Agricultura en la provincia de Guantánamo, y el compañero Nael Preval Campello, director provincial de salud en este territorio. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. Quiero aprovechar para agradecer a la gobernadora en particular y a las autoridades de esta provincia por haber ayer entregado un acto solemne el semí de la Gran Tierra de Maicí, el principal estímulo, el principal símbolo de esta provincia al programa de la Mesa Redonda en sus 25 años. Para nosotros un reconocimiento sin dudas que nos ha llegado profundamente y que sobre todo pensamos que es un reconocimiento a Fidel, el fundador de este programa. Quiero aprovechar para también dar la bienvenida en este estudio a los miembros del Buró Provincial del Partido, al vicegobernador de esta provincia, a los coordinadores de objetivos y programas del gobierno, a los directores de los organismos provinciales y a los principales dirigentes de las organizaciones de masa de esta provincia, así como a la secretaria del partido y la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio capital de Guantánamo, que nos están acompañando aquí en esta tarde en nuestra mesa redonda, en la que hablaremos de la recuperación de esta provincia, que no se detiene solo en salvar, en volver a tener lo que tenían esos territorios afectados, sino que mira hacia el futuro y que tiene también propósitos extraordinarios y propósitos estratégicos en este 2025. De todo eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos acompañen. Ya se ven las estrellas, los niños juegan por las aceras, y aunque el sentimiento es mucho, ellos mismos nos consuelan, porque no existen barreras cuando un pueblo se levanta y cree lucha y se esmera, fuerzas que
vida a la noche del 20 de octubre de 2024 en Guantánamo y pasaría a ser uno de los días más tristes del año y de la historia. 4 municipios fueron afectados de manera directa por el paso del huracán Oscar. Lluvias intensas y vientos con rachas de 116 kilómetros por hora arrasaron con viviendas, instituciones sociales y económicas, inundaron varias comunidades y arrebataron la vida a 8 personas y 2 desaparecidos. Me fajé la noche entera con la puerta aguantándola ahí para que no se fuera. Le metí unos clavos como pude con una piedra ahí. Rompimos aquella persiana y vinieron una gente en un camión y nos sacaron con soga por la persiana. Tenía a mi mamá y a mi papá, que eran 2 ancianitos, los saqué al primer cuarto. Cuando llegué al primer cuarto, ya el agua ya estaba en la portería, ya no podía con mi mamá, me la tiré a cuesta, la subí la escalera, dejé a una compañera aguantando a mi papá también en la persiana y ya subimos. Y entonces yo me volví loca, que arriba puse a llamar a todos los vecinos y decía, negro, corre, negro. Sentía gritos y señales con celulares por la persiana. No lo pensé 2 veces, no dudé. Y me tiré sabiendo que pude hacerlo. Pude pasar nadando, lo monté también en la espalda y tuve la oportunidad de salir bien y traerlo y subirlo aquí a esta escalera y salvarlo aquí. A Aimías no se podía acceder por la rotura de puentes y viales. Sin embargo, el esfuerzo de las autoridades políticas y gubernamentales, junto a la cooperación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hicieron posible el acceso al territorio. Horas de incertidumbres e imágenes de desastres muestran 56 kilómetros de viales de interés nacional afectados, 8 puentes que impidieron el acceso a los municipios del este, dentro de los que destacan Acopio, Yacabo Abajo, Sabana la Mar, Macambo, Caleta y el desvío que comunica Aimías con Jesús Lores. Al mismo tiempo, 9 obras de fábricas fueron dañadas por el arrastre de las crecidas y las intensas lluvias. 18 viales de montañas que comunican asentamientos principales de importancia económico-social quedaron interrumpidos y un total de 92 kilómetros de carreteras damnificadas. Nos dimos la tarea de levantar prácticamente 17 metros desde una obra de fábrica que se encontraba allá abajo hasta esta altura que hoy nos encontramos. 7 metros de la vía, incluyendo los paseos, que serían 12, para quedar establecido completamente el vial. Los 4 territorios quedaron devastados, pero no se perdió tiempo en la recuperación. El apoyo de las FARC con los medios de transporte permitió el envío de medicamentos, equipos de asistencia médica, transportación de agua e insumos alimenticios hasta Aimías, Yacabo Abajo, Yacabo Arriba, Explanada de Duaba, Baracoa y Maicí. De igual forma se usaron los helicópteros como vía de traslado de embarazadas, enfermos, pacientes con trastornos renales y cardiovasculares, emergencias médicas y hasta 2 menores de edad con traumas provocados por heridas de escombros debido a los derrumbes. Miguel Reyes, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un día trágico para este territorio, ese 20 de octubre, como lo cuenta esta crónica de Miguel, que abre nuestra Mesa Redonda. Hasta Aimías, como veíamos ahí, no se podía llegar. El secretario del partido lo tuvo que hacer a pie, caminando para llegar allá a Aimías y saber noticias de ese territorio. Hoy afortunadamente pudimos ir por la carretera y ver el esfuerzo, la recuperación de Aimías. Joel, ¿qué impacto sigue teniendo en esta provincia, en este territorio, apenas 3 meses después, aquel 20 de octubre? ¿Cómo fue el contexto en el que se dio para esta provincia también esa llegada del huracán? ¿Y cuál fue la estrategia de recuperación que se trazó al territorio para que nosotros hoy 3 meses después pudiéramos ver una Aimías con flores, con jardines, con escuelas, con círculos infantiles recuperados? Bueno, Randy, primero que todo, agradecerte a ti y al equipo de la Mesa Redonda que han llegado acá a Guantánamo para hablar de estos temas y también saludar a todo nuestro pueblo cubano que hoy nos está escuchando y nos está viendo también por la señal de televisión. Bueno, Oscar, realmente hay que decir que fue un evento meteorológico extremo y en una condición excepcional. Oscar, el sábado 19 de octubre, a las 11 de la mañana recibimos que era una depresión tropical y ya a la 1 de la tarde recibimos que era un huracán categoría 1. Estamos hablando sábado 19, 1 de la tarde. Y estamos hablando que el domingo, que fue 20, a las 6 de la tarde ya impactaba Baracoa con categoría de fuerza 1. Es decir, en 30 horas ese huracán, en el tiempo, yo creo que se quemaron etapas de información, alerta, todo lo demás, llegó e impactó realmente el territorio de Guantanamero. Hay que decir también que Oscar fue también en unos días que además ya estábamos en apagón. Esa era la situación excepcional que decía, ciertamente. Estábamos en apagón. Estábamos en un apagón por la caída del sistema electroenergético nacional y estábamos en apagón. Teníamos que redoblar la intención, la dirección del país nos lo había dicho, nos llamaron personalmente para eso.
y tenemos que entrenarnos en este tema, que es de la experiencia que tenemos que sacar ahora, que por estos días vamos a hacer el taller de experiencia de este huracán. También fue un evento muy excepcional, hay que decir que es fruto del cambio climático, porque dos cosas, se rompieron récords de lluvia, traía lluvia y en lugares, por ejemplo, como el Valle de Caujerí, que en 24 horas cayeron 466 milímetros de lluvia, de ellos 278 en 3 horas, que superó el récord anterior, que databa del 30 de octubre del 2007. Ese es un récord que databa del 30 de octubre del 2007. Pero también a su paso por aquí, ese huracán fue un huracán que transitó muy lentamente. 18 horas se pasó sobre Guantánamo, 25 en Cuba entera, pero 18 sobre Guantánamo. Él transitó por aquí a 4 kilómetros por hora aproximadamente, 4 o 5 kilómetros por hora iba transitando ese huracán en esta situación. El impacto, hay que decirlo que diferencia, fueron 4 municipios los afectados, pero por ejemplo, en Baracoa y en Maicí, el efecto mayor fue de los vientos. Llovió, la lluvia también hizo su estrago en Baracoa, pero el efecto mayor de Baracoa fueron los vientos. Y en el caso de Imías y San Antonio, el efecto mayor fueron las lluvias, fueron los deslaves y fueron también todo el desbordamiento del río. Hay que decir que este es el semidesierto de Cuba que no estaba preparado para esto. Todavía Baracoa, sus ríos, el Miel, el Toa, el Duaba, son ríos que están todo el año, es el lugar que más llueve de Cuba. Ahí hay una contradicción, el lugar que más llueve de Cuba y el lugar más seco de Cuba. Hoy lo veíamos hoy, que hoy está seco el lugar, realmente. Y entonces, en el lugar que menos llueve de Cuba, se inundó en agua. Llovió enormemente y no había confianza para el agua, evacuar el agua, que toda esta agua fuera a salir al mar. Hablábamos con veteranos ahí y nos decían, yo tengo 80 años y nunca en la vida había visto algo como eso en este lugar. No, sí, en San Antonio nos decían. En el caso de San Antonio, los estudios que se hicieron de probabilidad y riesgo, incluso los estudios que se hicieron por la INOTU, antigua planificación física, por ejemplo, hay un lugar donde se planificó hacer el policlínico, en la batalla de Idea, y ese lugar se inundó en agua. Es decir, que el policlínico se hubiese hecho nuevo o viejo, como se hubiera inundado en agua, porque realmente llegó el agua a lugares que nunca se había previsto el agua llegar a estos lugares tan del propio territorio. Y también hubo un efecto del mar. En ese momento hubo un efecto del mar que no permitía que el agua, evacuar el agua. Estaba una marea entrante, el agua se quedó, entonces quedó como un vaso San Antonio, quedó como un vaso Imías, y toda esa agua luchando frente al mar, cayendo también de unas montañas. Montañas a un lado y montañas al otro. Montañas a otro, con cierta inclinación bastante de 45 grados. Eso hizo que el agua lo que realmente afectó y arrasó a su paso. El agua arrasó a su paso en esos territorios. Ahora, las principales afectaciones, yo creo que Miguelito lo decía ahí, algunas de ellas también puedo comentar aún. La principal afectación fue la pérdida de vidas humanas. Nosotros realmente no estamos preparados para eso, hay que decirlo así, se trabaja, se entrena, nos preparamos para que no perder una vida humana. En eso yo creo que la revolución nos ha enseñado, nuestro comandante nos enseñó también que lo primero que había que proteger es la vida humana. Lamentablemente hay 8 personas que perdieron la vida, entonces desaparecidos también, pero también otras pérdidas fueron, hay que decirlo, los bienes personales de las personas. Ahí se perdió colchones, camas, refrigeradores, aunque se pudo recuperar después algunos de estos artículos, y se repararon casas completas, totalmente fueron devastadas y se perdieron muchos efectos, bienes personales de las personas. Hay una afectación en infraestructura, más de 13.000 viviendas se afectaron. Más de 13.000 viviendas se afectaron en los 4 municipios. El que más afectación fundamentalmente ha tenido ha sido Baracoa y Maicí, que hay que decir que estos 2 municipios vienen con una afectación anterior del Matius, hace 8 años atrás, que no hemos recuperado todavía, y ahí hay en viviendas, en techos parciales, en techos totales, un grupo de afectaciones importantes. Hay que decir que 80 sistemas de acueductos se dañaron en la provincia, 80 sistemas de acueductos. Aquí tenemos algunos sistemas de acueductos que usted lo ve que están en río, que toman agua de río, que son sistemas de acueductos de pozo o mini sistemas. En total 80 sistemas se dañaron en toda la provincia,
que fueron una afectación muy importante del sistema de abasto de agua segura a la población. Como explicaba Miguelito, 56 kilómetros de vías principales, 8 carreteras principales, 7 puentes. Hay 7 puentes que hoy los pudimos apreciar ya restablecidos y recuperados, pero 7 puentes fueron afectados, 9 horas de fábrica y también un número importante de viales de montañas que también fueron afectadas también por la lluvia y por todo lo demás. La agricultura fue grandemente dañada. Más de 19.000 hectáreas de productos permanentes se afectaron en áreas importantes como Mandinga, de Baracoa, como también Sabana, y también lugares como Sabana es el polo productivo, hay que decirlo así, de maíz, donde más se produce el maíz. El alimento fue fuertemente afectado. Y también ahí 104.000 latas de café fueron afectadas aproximadamente. Nosotros íbamos a hacer una buena zafra de café, la teníamos asegurada, yo creo que del gobierno, de la agricultura, las empresas agroforestales. Llevamos desde enero asegurando la zafra de café, discutiendo con productores, haciendo análisis de la zafra anterior, cuánto logramos. Hicimos un grupo de debates, aseguramiento del café, para este año lograr, porque es uno de los principales rubros exportables nuestros, y que necesitábamos esas 104.000 latas de café, esas y más, y se fueron afectadas también de ese café. Y más de 700 instalaciones, estamos hablando con organismos como educación, se afectaron seriamente escuelitas, en salud pública, se afectaron consultorios y se afectaron 2 unidades muy importantes, se afectaron 2 policlínicos completamente. El policlínico Patricio Sierra Alta de Mía se afectó totalmente, y el policlínico Cuarto Congreso de San Antonio del Sur totalmente afectado, y también entidades del comercio. 56.000 clientes en el caso de la electricidad se fueron afectados también, tanto en Baracoa como en todos los lugares. 56.000 clientes se afectaron en este tema. Bueno, esos son algunos elementos. Yo creo que en el trabajo inicial también se dieron otros elementos de las principales afectaciones que ese día impactó, y como decimos que Oscar vino a veces a dejarnos lodo, a quitarnos sueño, pero los guantanameros nos levantamos como otro huracán más. Y por supuesto están todas las historias humanas. En las pocas horas que hemos podido estar acá, hemos podido llorar y reírnos con las historias en medio del huracán, ¿no? Porque de todo hubo en medio de esa tragedia. Pero lo más importante fue la capacidad de actuar rápido, Joel, porque cuando hay cosas como estas siempre la población queda choqueada, y es muy importante también ese mirar desde afuera, la llegada desde afuera, y cómo ayudar a la población a salir de esa situación. ¿Cuál fue la estrategia de la provincia? ¿Cómo la acompañó el país para la recuperación? Nosotros, cuando iniciamos la recuperación, que la iniciamos inmediatamente, hay que decirlo así, pasó Oscar, y en la mañana del 21 ya Oscar nos dejó secuelas, el 21 estábamos ya iniciando recuperación. Todo el mundo se inició la recuperación inmediatamente, y veíamos que teníamos fortalezas para eso. Y yo quiero comentarte algunas de las fortalezas que han permitido eso que tú estás comentando y que has visto hoy. Yo creo que la primera fortaleza que nosotros hemos tenido para enfrentar esto ha sido la unidad y la voluntad y el espíritu de un pueblo en levantarse, en superarse a sí mismo. Unidad, espíritu de combate. Cuando caminábamos por Imías el día 21, que era lunes por la mañana, la gente decía, estamos vivos, vamos a salir de esta, nos vamos a recuperar. O sea, caballero, realmente me impactaba a mí, ¿no? Porque yo veía las imágenes, yo veía, pero estamos vivos, pero nos vamos a recuperar y vamos a salir de esta y vamos a levantarnos. Secretario, seguimos para adelante. Y así pasó en San Antonio, y así pasó en cada pueblecito. Y también la unidad del resto de los guantanameros en ese primer momento eran colas de guantanameros de aquí de la ciudad de Guantánamo, de Yatera, de los municipios no afectados, para ir inmediatamente a la recuperación. Inmediatamente a sacar lodo, a sacar fango, a sacar todo lo que estaba ocurriendo en esos montes. Y eso impactó, por lo menos a mí me impactó mucho ese espíritu de personas. Estamos vivos, hijo, estamos vivos, para adelante. Abuela, ¿cómo estás? Vivo, para adelante, hijo, para adelante. Vamos a echar para adelante, vamos a echar para adelante. Yo creo que la solidaridad, tanto la vivida aquí dentro de la provincia, la vivida en todo el país, en Cuba, la vivida fuera de Cuba. Nosotros recibimos muestras de solidaridad, de mensajes, de llegar ya a gente inmediatamente. Recuerdo una carta que nos mandaron
los tuneros nos mandaron una carta que nos llegó, solidaridad de los santiagueros, la hermandad de los oquineros, pero así todo, diría todo Cuba, de pinareños, de guantanameros, no había un territorio villaclareño, no había un lugar de Cuba que no llamara, que no mostrara, que estamos organizando muestras de solidaridad para enviar a Guantánamo, y todavía están llegando muestras de esa solidaridad, y fuera de Cuba igual. Eso es realmente la solidaridad. Incluso cubanos residentes en el exterior, en personas cualquier parte del mundo, que han venido a Guantánamo y querían ayudar también a este territorio. Otra fortaleza para enfrentar eso fue el acompañamiento de la dirección del país. Tengo que decirte que hubo acompañamiento por la dirección del país en todo momento, en todo momento. Yo nunca me sentí solo, tengo que decirlo, nunca me sentí solo. La dirección del país, nuestro primer secretario y presidente, el compañero Morales, el primer ministro, el ministro de las Fuerzas Armadas, todo el mundo llamándonos, dándonos a veces aliento, dando indicaciones, compartiendo. El presidente ha estado aquí, yo diría más que casi, en el último tiempo fue casi semanalmente estando aquí, semanal, el municipio que ha estado en tres oportunidades, chequeando qué está pasando, cómo va la recuperación, y hoy hay un sistema todavía de país, semanalmente, cómo va la recuperación. Yo creo que la dirección del país y la ayuda recibida inmediatamente por el gobierno revolucionario. Tengo que decir que aquí el gobierno revolucionario inmediatamente una ayuda total en todos los sentidos, en alimentos, en infraestructura, en combustible, una ayuda que no apreciamos ese valor de la reserva que también creó jefe para un momento determinado, y ahí estaba la reserva del país. Aquí hay un golpe y aquí está la reserva del país para reponernos inmediatamente. La ayuda de equipos y medios de otras provincias y de instituciones y organizaciones, eso no se me puede olvidar. Hay que decir, el MINFAR en primer lugar, las Fuerzas Armadas, donde llegamos aquí, el viceministro primero acompañando permanentemente en esos primeros días, el jefe Ejército Oriental permanentemente en esos primeros días, pero lo que hiciera falta para ubicar, para transportar, los compañeros del Ministerio del Interior, las construcciones, el Ministerio de Salud Pública mandó un equipo de trabajo para acá permanente, el transporte, Texas, Unión Eléctrica, en fin, todos. Esto se llegó aquí a convertir en un hervidero de trabajo de todos los organismos para salir de la recuperación. Hay principios que hemos mantenido en la recuperación también, y te quiero comentar de eso también a todos los compañeros. Y no son solo principios que lo hemos aprendido de jefe, y además lo ha ratificado la dirección del país. Primero, que no dejar a ningún guantanamero afectado, abandonado a su suerte. No tenemos que llegar a cada guantanamero, a cada lugar, a cada comunidad, explicando, argumentando. Algunas personas las tenemos todavía en centros de evacuación de larga estadía, que hemos creado fines para esto, y esperando que podamos construir su vivienda y atendiendo a cada persona. Eso es muy importante. Hay algo que nos ha pedido siempre, jefe: todo tiene que quedar mejor que antes, más bello que antes, más funcional que antes. Y eso también lo hemos estado trabajando como principio, que todo tiene que quedar mejor que antes, más bello, y una cultura de detalle para todo lo que estamos haciendo. Primero es atender a aquellas personas más vulnerables, más necesitadas. Y en eso la atención a la población es muy importante en estos momentos, los departamentos de atención a la población de gobierno, de partidos, de todas las instituciones. La participación y el control popular. Hoy fuimos un ejemplo de participación popular, de cómo esas 19 casitas que vimos en IMIA hoy, la gente trabajando, participando, construyendo. En la antigua pista del aeropuerto de IMIA. Casas construidas en menos de 40 días. Y la atención al pueblo, como te decía, es algo que también hemos tenido. No prometer lo que no podemos cumplir. Nosotros no podemos prometer lo que no podemos cumplir, porque seríamos mentir, y no podemos mentir. Lo que podemos hacer, lo podemos hacer, y lo que no podemos hacer hay que explicarlo. Y esos son los principios que hemos mantenido en la recuperación para poder desarrollar todo y enfrentar toda la situación que hemos vivido. Han sido las guías para poder hacer lo que hoy pudimos apreciar tanto en San Antonio del Sur como en IMIA, pero que ha tenido obras, protagonistas concretos de los cuales nos va a hablar la gobernadora. Pero antes yo quiero también recordar una historia de esas que se vivieron en medio del huracán, de personas como las que contaba la crónica inicial, que arriesgaron su vida o que pusieron en peligro su vida o que hicieron gestos que contribuyeron a salvar la vida de otros. Así lo hizo el personal de la salud en estos territorios, y nos cuenta este trabajo ahora en la Mesa Redonda.
Más de 12 horas entre vaivenes, helicópteros y travesías muy complejas para rescatar a enfermos y ponerlos al resguardo. Que había que acudir a IMIAS con un médico pediatra a rescatar a un niñito cardiópata con un recién diagnóstico, con un soplo en estudio, que estaba haciendo cianosis. Luego de eso decidimos trasladar a 3 embarazadas mayores con más de 35 semanas de gestación, compensadas, controladas, un adulto mayor con un AVE isquémico y otro paciente con insuficiencia cardíaca que estaba compensado con una lactante de 1 mes. Hicimos la coordinación con el SIUN y ya el SIUN estaba esperando a los pacientes. Llega otro helicóptero y necesitamos evacuar a otro paciente con una isquemia cerebral. Nos vamos con ese paciente hasta el aeropuerto, pero bajándonos de ese helicóptero, inmediatamente nos llaman que tenemos que irnos allá acá abajo. El helicóptero donde se pudo tirar fue en la parte del río, donde de ahí nos montamos en otro carro, en un jeep. El jeep se atacó en algún momento, tuvimos que empujarlo y entonces ya al final logramos sacarlo con la fuerza de las personas de allí. Regresamos para atrás. Rescatamos a esa paciente y felizmente yo creo que de todos los que hemos visto, esa fue la más delicada porque impresionaba que tuviese una hemorragia cerebral por las características del cuadro clínico y la logramos evacuar felizmente en el aeropuerto, rumbo a ambulancia, hospital. Tania es cardióloga y Doeldis es pediatra. Realmente ayudar a aquellas personas que lo necesitan es mi orgullo, porque es lo que amo y es lo que estoy acostumbrado a hacer. Y es un momento decisivo. Cuando tu gente te necesita, hay que ir. Si lo tenemos que volver a hacer, lo volvemos a hacer, cuantas veces sea necesario. Miguel Reyes, especial para la Mesa Redonda. Bueno, esas historias que conmueven y que demuestran también los valores de nuestra juventud. Un territorio, Guantánamo, lo decíamos ayer, hablando de su universidad, que es el más joven del país, que tiene el municipio más joven, también de población más joven de Cuba, y los jóvenes fueron protagonistas también en medio de esas circunstancias trágicas del 20 de octubre y los días posteriores cuando comenzó la recuperación. Una recuperación que hoy nos permitió ver, repito, en IMIA y en San Antonio, otro rostro de aquellas imágenes que vimos el 21, el 22 de octubre, de calles llenas de lodo, de agua por todas partes, y hoy se ve otra realidad en esos territorios. Y eso ha sido posible gracias a esa estrategia de recuperación de la que hablaba el secretario y de la cual le pediría a la gobernadora pues nos contara un poco en detalle cómo se sumaron todos los organismos de la provincia, cómo las fuerzas del país contribuyeron, cómo marcha hoy la recuperación de Guantánamo. Sí, Randy, como expresaba el secretario, yo creo y debemos reconocer aquí a la FARC y al MININ, jóvenes muy talentosos, prestos a ayudar a cada una de las familias. Nosotros pudimos estar acompañados con esa fuerza incluso casi más de 1 mes. Y yo creo que no solo en el orden de la recuperación, sino en el orden espiritual, aquella fuerza moral y aquella espiritualidad que le daban a las personas afectadas, fundamentalmente de los municipios San Antonio del Sur y Mías, que fueron los municipios mayormente afectados. Y en lo que hemos visto ahora por la televisión, el reportaje de Miguelito, usted ve en cada lugar una persona vestida con ese uniforme, ayudando, apoyando. Por tanto, por ejemplo, a mí me acompañaron desde acá de la municipio cabecera donde estaba yo, el secretario se encontraba también en otros lugares y gracias a ello nosotros pudimos entrar a ese primer pueblo que fue San Antonio, totalmente lleno de agua, donde las casas, las viviendas incluso estaban hasta un segundo nivel llena de agua y pudimos salvar vidas. Muchas vidas se pudo salvar y esos jóvenes también dieron su disposición y eso pienso que es a partir de la organización, de los principios de nuestra revolución, de nuestro gobierno, de nuestro Estado. Temprano en la mañana, incluso saliendo el sol, ya nosotros teníamos en la provincia de Guantánamo los principales medios dispuestos en función de la recuperación. Muchas brigadas vinieron de otras provincias, de linieros, de la construcción. Incluso ministros, dirigentes del partido y del gobierno estaban aquí antes de que... Correcto, aquí tuvimos la posibilidad también de tener a la viceprimera ministra Inés María, que ayudó mucho, la compañera Broche, el secretariado. Broche, un grupo de ministros, mesa que estuvo fundamentalmente en los municipios Baracoa, Maicí, que
fueron los municipios donde mayor afectación hubo en el orden de las afectaciones de la vivienda, porque estamos hablando de las inundaciones en San Antonio y Eimías, pero en esos municipios los vientos fueron más fuertes y ahí se dieron las principales afectaciones de vivienda. Más de un mes estuvo ese equipo de trabajo aquí acompañando a la provincia, que nos sentimos agradecidos, destrabando cualquier cosa ya de forma directa en la provincia sin tener que llamar ni que existiese intermediario. Yo creo que eso, por parte de nuestro sistema muy bien organizado, y un reconocimiento y un acompañamiento total a todos los que teníamos que hacer. En menos de 15 días nosotros pudimos tener restablecidos los principales servicios vitales de la población, dígase la electricidad, el agua, las comunicaciones. El secretario ahorita hablaba de cuántos sistemas de bombeo tuvimos rotos. Eso fue lo que un poco más nos demoró en recuperar. Y bueno, un grupo de comunidades que también estaban aisladas a partir de lo que hemos visto. Usted vio hoy las afectaciones de los viales. Más de 36 viales de montaña fueron afectados, y a esos lugares nos demoramos un poco más porque no podíamos entrar. Pero bueno, más del 90% de la población en 15 días tenían ya esos servicios vitales recuperados a partir del esfuerzo y de los recursos que también puso el Estado para la recuperación. La vivienda, como planteaba el secretario ahorita, nosotros tuvimos una afectación de 13.432 viviendas. Ya hemos recuperado el 53% de la vivienda en este corto tiempo. Las principales afectaciones que tuvimos fueron techos parciales. En ese sentido estamos trabajando, y hoy usted pudo ver en una comunidad del municipio de Eimías, en llamado el aeropuerto, cómo ya las viviendas totales que se devastaron, que fueron destruidas, que usted vio que en algunos lugares no quedaron ni los balcones, nada. Ya allí estamos trabajando para hacer 60 viviendas, y ya hay pobladores que viven en ellas muy contentos. Y muy bonitas las casas, realmente. Muy bonitas. Con mucha modestia, pero muy bonitas, y además lo bueno era que ellos habían participado de esa propia construcción de sus casas junto con las brigadas constructoras, ¿no? Y compartiendo, pudo ver allí una brigada constructora que no era de Mías, de un municipio de Niceto Pérez. De Niceto. Ajá, de la empresa constructora local de Niceto, que bueno, todo el mundo en Guantánamo todavía sigue apoyando, porque entre municipios usted pudo ver cómo incluso tenemos brigada en Baracoa del municipio de Guantánamo, de Caimanera, porque para poder avanzar también en estos momentos se apoya con brigadas, de manera que podamos ayudar a esas personas que también se le fueron 5 tejas, 6 tejas, a poner su techo. Y yo creo que esos son variantes y estrategias que nos han permitido poder avanzar un poco más en la recuperación de la vivienda. Todos los días se chequea la recuperación en Guantánamo, presidido por el primer secretario, donde también participan todos los municipios, donde se informa, donde se gestiona con el país los principales recursos, de manera que no nos detengamos y podamos seguir avanzando en la medida que el país tenga los recursos. En Guantánamo no se para nada, llamamos, gestionamos, y por eso hemos también podido avanzar. Los viales grandemente afectados, como yo le decía. Hay un vial importante que es la farola, que ya dañada y que tenía varios puntos críticos antes de pasar el huracán, pero con el agua, el deslizamiento de tierra, la farola fue fuertemente afectada. Tuvimos un momento, un punto crítico, que es el de Caguaybaje, que tuvimos que volver a evaluar. En el mes de diciembre, por ahí solo podían pasar los carros ligeros porque se dañó tanto que no podíamos pasar con las cargas pesadas, y tuvimos que hacer ahí una reparación que en estos momentos se trabaja, pero ya hay paso para la farola que tenemos que seguir trabajando en el proceso inversionista de este año, porque tiene más de 42 puntos críticos a partir de todo el tiempo que tiene de haberse hecho y que no le hemos podido hacer una reparación capital como merece. Hay otras decisiones que se tomó por el país que yo creo que son muy correctas, que es trabajar para no tener que afectar un poco ese vial, que sabemos que es patrimonio, que es historia, una de las maravillas más bonitas de la ingeniería cubana, y es trabajar el vial de Moa Baracoa, el tránsito aquí por Usagua, que nosotros podamos trasladar toda la carga pesada por ese vial, que en estos momentos se trabaja por el MICON, que eso va a permitir poder aliviar la farola, tener otra vía de cómo comunicarnos con Baracoa
pero para el futuro también y para el turismo. Usted sabe que en Holguín están las principales vías del turismo, que nosotros pudiéramos por ahí, que esos turistas se puedan también conectar con Baracoa, con ese polo de Holguín, y eso también va a desarrollar el turismo en Baracoa. Y todo eso se trabaja al mismo tiempo en la recuperación en Guantánamo. De los 36 viales que nosotros tenemos afectados, ya tenemos recuperado 14 de montaña, se trabaja en 6. Hoy usted pudo ver todos los puentes recuperados, con excepción del de Imías, que ese puente que lo veíamos ahí en las imágenes, un acordeón, pero que ya tiene su estudio hecho para recientemente, bueno, vamos a empezar a trabajar en él, que es el único puente que nos queda por trabajar. La agricultura fue grandemente afectada, pero yo quiero reconocer que gracias a las producciones que teníamos sembradas, esos municipios también sobrevivieron, porque el hecho de que todos los puentes fueran afectados no nos permitió pasar para allá con alimentos, y tuvimos casi una semana que la población también pudo subsistir con el autoabastecimiento que tenían en esos lugares. Yo creo que eso es digno de reconocer. Ya de las hectáreas afectadas que el delegado ahorita va a referirse, hemos recuperado más del 80%, y estamos trabajando la campaña de frío junto con la recuperación, de manera que esta provincia pueda sostenerse en la alimentación de la población. Yo creo que independientemente de la recuperación hay que destacar los donativos que recibe incluso todavía esta provincia, de toda Cuba, del gobierno revolucionario, que eso hay que destacarlo. Nosotros recibimos más de 12.000 colchones para los compañeros que se le dañaron su colchón, a partir de lo que el Estado pudo poner, unos donados, otros vendidos, bonificados al 50% del precio de lo que se vendieron. Eso yo creo que en ningún país del mundo nosotros logramos que eso se haga. Y bueno, de otros países tenemos 15 donativos internacionales que también vinieron a ayudar, y que agradecemos a todo el mundo, porque no fue solo Cuba. Incluso de algunas provincias también vinieron más de un donativo en un corto tiempo. Más de 56 donativos tuvimos en esa etapa, que nos permitió tener alimento. En esos meses el pueblo de esos municipios recibió una alimentación bien reforzada, recibieron colchones, kit de cocina para cocinar, kit para que las personas que se les afectaron sus viviendas pudieran recuperarla con materiales de la construcción y equipos de la construcción. Y entonces Guantánamo, en esa etapa de recuperación, recibió una inyección de amor, de cariño, de recursos, de personal humano, que pudieron hacer que incluso en estos momentos todavía se sienta ese ajetreo y ese batallar por la recuperación, porque no podemos decir, usted vio todo eso bonito, organizado, pero todavía nos queda mucha cosa por hacer. Hay otros lugares, como en todos los lugares nosotros tenemos preparado, como usted vio en Imías, donde vamos a construir la nueva vivienda. Más de 200 viviendas por ese concepto, con comunidades como usted vio allí ahorita, bien organizada, con todo su sistema. En la circunstancia en la que estaba, una de las cosas que le decía, bueno, aprovecha, no hay mucho cemento, pero hay una parte de la casa de cemento y una parte de la casa de madera, buena madera que tiene Guantánamo, y son casas muy bonitas, modestas, pero creo que muy bonitas, combinadas, y son personas que estuvieron viviendo en casas de campaña porque vendieron todo. Porque vendieron todo. Se trabaja ese tipo de vivienda, vamos a construir más de 200 por ese concepto, y también tenemos identificados 36 locales de organismos e instituciones que vamos a adaptar, donde nos van a salir más de 221 viviendas. Es la estrategia de recuperación para el 2025, y como bien decía ahorita el secretario, siempre que tengamos el recurso lo vamos a poner en beneficio del pueblo. Hoy la producción local de materiales de la construcción para nosotros es esencial. Usted vio hoy cómo el ladrillo, la arcilla, todo eso lo estamos utilizando para la construcción de vivienda. Hoy el nivel de cemento que llevan esas viviendas son muy pocos, porque se combinan con ladrillo y madera. Y bueno, con ese sentido produciremos más materiales de la construcción, y no hay que traer nada de afuera. Nosotros con esos recursos podemos seguir construyendo vivienda, que Guantánamo, además del huracán Matthew, todavía nos quedan 2.050 viviendas sin recuperar, que estamos trabajando al mismo tiempo la recuperación de Oscar y la recuperación de Matthew,
y bueno, una estrategia de trabajo conjunta con el país para poder seguir avanzando. Sin duda, resultado de ese esfuerzo, de esa mirada a la unidad, lo decía Fidel, lo dijo Raúl, lo ratifica Díaz-Canel, es nuestra principal fortaleza. La unidad fue lo que primó en este territorio, la unidad como provincia, la unidad como país, para poder enfrentar los desafíos que dejó el huracán. En territorios, como se decía, que jamás en la vida habían sufrido evento igual y que tuvieron que vivir la experiencia, aguantar el trago amargo y empezar al otro día la recuperación. Y allí han estado todos los organismos participando, como han señalado las autoridades de Guantánamo. Uno de ellos es Recursos Hidráulicos, de cuya etapa recuperativa nos habla este material en la mesa redonda. Un sector muy afectado por las intensas lluvias asociadas al huracán Óscar fueron los acueductos en los municipios del este, sobre todo en San Antonio del Sur e Imías. Inmediata fue la respuesta de la Dirección Nacional de Recursos Hidráulicos en la asignación de importantes recursos materiales para las labores de recuperación. Y estamos hablando, sin que sea un número preciso, pero más de 15 kilómetros de conductora, de diferentes diámetros. O sea, conductoras que van desde 400 milímetros en ese entorno de diámetro hasta 75 milímetros de diámetro. Porque los acueductos predominan acueductos de 110, de 75, de 315 milímetros, pero fueron importantes las cantidades que se asignaron de conductoras. Ello permitió la puesta en funcionamiento de varias estaciones de bombeo y acueductos rurales. En otros casos, como en la comunidad de Yacabo Abajo, fue preciso cambiar la totalidad de las conductoras, que fueron arrasadas por las inundaciones. El objetivo es que los sistemas de abasto de agua a la población quedaran en mejores condiciones que antes del desastre natural. La recuperación que estamos aplicando en Guantánamo tiene una característica especial, que no estamos recuperando simplemente la afectación, estamos reforzando los sistemas de acueductos. Por lo tanto, cuando hablamos de una cifra de recursos que estamos comentando, no es para recuperar el daño, es para mejorar la infraestructura hidráulica. La recuperación de los acueductos afectados por Óscar es ya una realidad en las comunidades rurales y cabeceras municipales de Imías y San Antonio del Sur. Oreste Ríos, especial para la Mesa Redonda. Ya se ven las estrellas, los niños juegan por las aceras, y aunque el sentimiento es mucho, ellos mismos nos consuelan, porque no existen barreras cuando un pueblo se levanta y que lucha y se esmera, fuerzas que de esta te levantarás y ya podrás muy pronto caminar, fuerzas que Cuba entera apoyará tu bienestar, juntos contigo hasta el final. Bueno, en esas fuerzas que también le llegaron a Guantánamo, estaba pensando en cuántos vinieron hasta aquí a traer su solidaridad y también su arte, secretario. Estoy pensando en Cacho, pero muchos otros amigos y queridos artistas e intelectuales que vinieron por aquí, pero muchas otras fuerzas que se incorporaron a esa recuperación. Mira, de las primeras cosas que hicimos la gobernadora y nosotros, unos días que empezamos la recuperación, fue reunirnos con la unidad, con nuestra unidad, nuestros artistas, nuestros creadores, y ahí le planteamos una misión a nuestros artistas y a nuestros creadores. Y lo decíamos porque ahí apreciamos que hay daños materiales, hay daños que también son estructurales, pero ahí también hay daños espirituales, hay daños en corazones. Y eso solo lo puede reparar el arte, y solo puede ir la cultura a ser reparador de corazones, reparador de sueños, y llevar alegrías a comunidades que la gente estaba triste. Y eso fue lo que hicimos con nuestros artistas y con un grupo de brigadas. Primero, agradecer a Cacho. Cacho está todavía allá en Baracoa, ahí tiene su campamento montado, pero aquí de toda la región oriental vinieron brigadas artísticas y también brigadas artísticas de nuestro Guantánamo. Y salieron los artistas
y salieron nuestros creadores primero a recuperar sus instalaciones, porque hay que decir que la recuperación de las instalaciones de San Antonio, de toda esa recuperación de la biblioteca, lo hicieron los propios de la Dirección de Cultura. La reparación de la Casa de la Cultura lo hicieron los trabajadores de la cultura, de ahí mismo. Y después también llevaron el arte, llevaron la música. Y yo creo que hicieron una cruzada en condiciones excepcionales. Este año vamos a repetir nuestra cruzada teatral Guantánamo Baracoa, pero esta cruzada vale también, porque llevaron y ya había alegría, había amor y estamos reparando corazones. Hay daños que no se reparan tan sencillo, Randy, y lo vemos en las escuelitas de Macambo. En Macambo pasamos por ahí. Yo decía que era como un Macondo para Guantánamo, ¿no? El Macondo de Guantánamo. Hay que decir que hay una brigada de avileños, que no se nos puede olvidar, que llegaron ahí a agradecerle a esos avileños que llegaron, y el secretario del partido ya me llamó y me dijo, tengo una brigada con todo aquí, ¿para dónde te la mando? Le dije, mándala para Macambo. Macambo ha sido fue el centro de gravedad, porque está entre mí y San Antonio, ahí en la escuela todo, sufrió todo. Y eso fue, llegó como un alivio realmente a llevar alegría, a llevar júbilo y a reparar corazones, como dice nuestro Ludo Bonafé, en momentos tan difíciles como estos. Eso es parte de esa idea también, de que en el socialismo, que es tan importante como el desarrollo económico y material, tiene que ser el desarrollo de las fuerzas espirituales de la sociedad. Y yo creo que ahí está ese ejemplo, ¿no? Que además en momentos tan excepcionales como ese. Pero hablemos de otra cultura, de la cultura agraria, de la que también alimenta el alma para tener también espíritu, ¿no? Y hoy podíamos apreciar, en medio de toda la recuperación, platanales, cultivos, en toda la zona de San Antonio del Sur, de Imía, y uno decía, bueno, ¿cómo en tan poco tiempo, después de tanta lodo, de tanta cosa, se puede apreciar que ha habido cierta recuperación en la agricultura? Y eso me gustaría que nos hablara el delegado, cuál ha sido la estrategia, cómo se ha estado trabajando, cómo se han combinado las fuerzas de los territorios afectados también con lo que otros municipios han estado aportando para la recuperación. Sí, Randy, muy importante. La agricultura, como dijo el primer secretario y la gobernadora, también sufrió un gran impacto. Hay que plantear que estábamos exactamente en la cosecha cafetalera, en el pico del café, estábamos en la cosecha grande del coco y estábamos en la cosecha chica del cacao. Pero además la provincia, a partir de todo lo que ya había sembrado, prácticamente esta provincia siembra más del 90% de sus tierras son en secano, y los productores aprovechan el periodo de septiembre y octubre para hacer las mayores siembras de la campaña de frío. Para converger un grupo importante de factores, los mayores volúmenes de tomate, los mayores volúmenes de frijol y de otras hortalizas menores estaban en ese periodo, y en esos 4 municipios fueron prácticamente arrasados. Ahí hay que sumar que después del evento, prácticamente casi 3 meses, llovió intensamente, y que además esa lluvia también amenazó severamente el municipio de Yateras, que es uno de los grandes municipios productores de alimentos, de café y de cacao. O sea, esas cosechas coincidieron exactamente con esos municipios. No obstante, creo que el espíritu de los productores, el entusiasmo de los productores y de los guantanameros no detuvo ninguno de los proyectos que nos habíamos trazado. Y también estuvo presente, como explicaban las autoridades, la solidaridad de los cubanos. En 24 horas estaban las autoridades del Ministerio de la Agricultura, de los grupos empresariales. Habían camiones de alimentos entrando por Moa hacia Baracoa, de las provincias centrales y de las provincias orientales, camiones entrando por Guantánamo, y yo creo que fue un momento importante. El Ministerio también jugó un rol importante. En 20 años, los cacautales de Baracoa no se habían fertilizado, y con este periodo se trajo un volumen importante de fertilizante para aplicarle a donde más se afectó el cacao. De la misma forma, se trajo fertilizante para el plátano, que también hacía años, sobre todo para solventar, agilizar en otros municipios que no fueron afectados, incrementar los volúmenes productivos, el tomate, el frijol. Yo diría
que se hizo un análisis profundo de cómo acelerar volúmenes importantes de producción en Guantánamo. Desde la provincia de Granma llegaron equipos y tractores medios de alto porte para acelerar la preparación de tierra, sobre todo en el Valle de Caujerí, que tiene hoy más de 2.000 hectáreas bajo riego y que es un polo productivo importante, el más importante prácticamente de la provincia, y esos tractores prácticamente en apenas un mes dejaron roturada casi la totalidad de esas tierras. Llegaron brigadas de motosierreros de un importante número y rincones de empresas agroforestales y también pudieron aceleradamente contribuir a quitar los árboles que estaban sobre el cacao, sobre el café, y como dijo la gobernadora, hoy se supera más del 80% de los cultivos recuperados, que hoy coincide incluso con la propia cosecha de café que estamos desarrollando, y vamos a concluir exitosamente la recuperación. Ya la provincia venía con un antes de un año 2024 y cierre el 2023 de mucho trabajo, de un trabajo serio, organizado, habían crecido coherente. Las áreas sembradas. Era una provincia que ya se veía importantes volúmenes de comida. Ya se había alcanzado las hectáreas de yuca, las hectáreas de boniato, las hectáreas de malanga, y estábamos a punto de alcanzar las hectáreas de yuca. Y había trabajado en un grupo de programas y proyectos importantes. Las dos mayores campañas en la historia de Guantánamo se habían alcanzado, más de 40.000 hectáreas, cuando era una provincia que en un año sembraba alrededor de 28.000 hectáreas, y habíamos sembrado más de 40.000 hectáreas. La ciencia había impactado, porque además habían estudios importantes como la producción de granos, de conjunto con la Universidad Central de Villa Clara, la propia Universidad de Guantánamo, los especialistas de la agricultura. Es un estudio importante de más de 40 variedades de granos, llámese todos los tipos de frijoles faciolo, frijol caupí, frijol bungo, chícharo, garbanzo, cítrico y un grupo importante de granos, con un estudio profundo que además tuvieron buenos resultados y que incluso en estas condiciones permite que la provincia de Guantánamo pueda producir frijoles durante todo el año, aprovechando incluso condiciones que tiene la provincia de clima favorable, que en todos los meses del año se han hecho cultivar, y esos estudios contribuyeron y van a contribuir en los propósitos que tenemos, que voy a explicar en un minuto. Se introdujo también con la Universidad de Villa Clara la producción de vitroplantas, sobre todo en plátano, pero después se va a avanzar hacia otros cultivares. La provincia no cuenta prácticamente con laboratorio con producción y se había avanzado. Y un grupo de elementos que ya habíamos despegado, habíamos avanzado. Este 2025 estamos planteando que es el año para consolidar el polo productivo, para consolidar producciones importantes. Hemos hecho el compromiso con el pueblo, que además es el principal protagonista, con la dirección del país, que en el primer trimestre recuperamos un grupo importante de producciones. Y en el primer semestre del año, la provincia alcanza y supera los niveles que ya había planificado. Yo creo que son... Con los frijoles me han dicho que tiene el propósito incluso de sustituir los volúmenes que el país le entrega a este territorio en grano. La provincia tiene condiciones para eso y es un propósito que ya lo habíamos trazado y que no retrocedemos, todo lo contrario. Ahora, como yo le expliqué, con esas variedades de frijol podemos incrementar incluso en la campaña de primavera en todos los municipios. La provincia debe sembrar más de 4.570 hectáreas de frijol. Eso permite cubrir la demanda hoy que tiene la canasta familiar normal y el consumo social. Y lo vamos a sembrar. Hay entusiasmo, hay buen precio, hay preparación, ya hay conocimiento aportado por la ciencia en los productores y es uno de los empeños. La provincia no es grande, no es productora de arroz, pero se desarrolla un proyecto para sembrar más de 500 hectáreas de arroz y producir más de 1.000 toneladas de frijol que hacia algunos sectores se van a desarrollar. También se está incursionando en el programa de oleaginosa, porque también es un propósito producir un volumen de aceite para sectores muy importantes. La producción de maíz pretendemos duplicarla, porque uno de los retos que tenemos es duplicar los niveles de carne
que hoy es una de las mayores insatisfacciones que tiene la población, y vamos a producir maíz, vamos a producir soya. Hoy se preparan todas las condiciones para introducir los transgénicos, que evidentemente van a duplicar los rendimientos, y como parte de la ciencia no podemos quedar. En resumen, hay un proyecto que esta provincia ha logrado mantener y que la población reconoce, no somos nosotros, que la población aclama, y es que ya se ha cumplido más de un año de estar desarrollando en los municipios y en la cabecera provincial una feria gigante. Los sábados, que además no es solo un espacio agrícola, es un espacio sociocultural donde se desarrollan y forman valores. Y vamos a seguir creciendo en los volúmenes. La población lo aclama, lo reclama. Tuvimos incluso que a fin de año salirnos de las rutas de las calles tradicionales y ponerlo en la gran avenida, y hacer en medio de estas condiciones muy complejas, hay que decirlo, la mayor feria que haya reconocido Guantánamo en los últimos años, por no decir en la historia, en los últimos años, reconocida. Ahora hay niveles importantes de producción, todo el tomate que se perdió se está sembrando ahora, y vamos a tener incluso tomate hasta el mes de junio, que será un elemento importante. Todo el frijol que se perdió, que fueron volúmenes importantes, se está sembrando ahora, que si bien no llegaremos en los fríos, lo alcanzaremos en la primavera. Ese es el espíritu de los guantanameros, ese es el espíritu de los productores, y esa es la confianza que tenemos para satisfacer hoy lo que el pueblo guantanamero está pidiendo. La fortaleza fundamental está en un pueblo trabajador, como este de Guantánamo, y en esa fe que tiene la dirección de la agricultura, como la tiene la dirección de la provincia, en que se pueden hacer muchísimas cosas más. Pero veamos un ejemplo concreto, no solo lo que nos dice el delegado de la agricultura, vamos hasta Maicí. Ahí hay pues muestras, imágenes de lo que está ocurriendo en la recuperación agrícola. Tras el paso del huracán Oscar en octubre de 2024 por el municipio Maicí, las pérdidas fueron notables en varias esferas. El sector de la agricultura no estuvo exento de tal devastación, pero en corto periodo de tiempo se ha logrado recuperar gran parte de las áreas afectadas. Varias medidas y estrategias fueron trazadas para revitalizar rápidamente las parcelas y así restablecer la venta a la población y abastecer los centros de salud. Más del 90% de las áreas de cultivo vario fueron afectadas. La agricultura fue la parte más afectada en el municipio, aparte de los otros años que hizo la población y instalaciones. La empresa de Fortaje trazó una estrategia de recuperación con todas las áreas afectadas que hubo de cultivos varios. Fue una estrategia de siembra emergente para poder recuperar esos cultivos, para poder mitigar esos daños e intentar buscar grandes producciones de comida en el menor tiempo posible. Las limitaciones existentes, como el déficit de abonos y fertilizantes, no significó un problema para los agricultores maicienses, pues el uso de abonos orgánicos como el bocachi y el humus fue de las alternativas tomadas. Productores nuestros no le constituye una limitante como tal para sacar esas producciones, porque están tomando como alternativa la utilización de abonos orgánicos, dígase lisiviado o humus líquido, en sus dos versiones, líquido y sólido. Está el bocachi, ciertas versiones de sus abonos orgánicos, y a raíz de eso esperamos buenos rendimientos. Oscar dejó gran devastación, pero el pueblo maiciense se sobrepuso ante las dificultades y supo levantar otro huracán de recuperación y fortalecimiento. Desde Maicillas, Naita Mayo Laborí, especial para la Mesa Redonda. La comunidad de Macambo fue la más afectada por Oscar en el municipio de San Antonio del Sur. Las inéditas inundaciones dañaron viviendas y otras instituciones. En el proceso de recuperación participaron soldados y oficiales de la FARC, así como fuerzas y equipos de otros organismos. Ello permitió la recuperación y el mejoramiento de la escuela primaria, donde se realizó el acto de reinicio del curso escolar. El panorama en esa comunidad, enclavada en áreas del semidesierto cubano, cambia radicalmente, con el apoyo y recursos que devuelven la esperanza que Oscar no pudo arrebatar. Oreste Ríos, especial para la Mesa Redonda. Bueno, por allí pasamos, vimos la escuela, estuvimos en un círculo infantil en San Antonio del Sur, y también fuimos al Policlínico de San Antonio, su joven directora, al equipo de trabajo, el espíritu que se vive allí de recuperarse después de haber visto aquel policlínico bajo lodo y bajo agua
durante aquella noche y en la mañana del 20 y el 21 de octubre. La salud pública de esta provincia también ha enfrentado el proceso de recuperación. Y como decíamos, el director provincial de salud, compañero Anael Preval Campello, está esta tarde con nosotros y me gustaría, Anael, hablar de cómo han enfrentado el desafío de haberse mojado los equipos, de haber tenido que trasladar servicios, de buscar soluciones en medio del huracán para los servicios de salud, pero además seguir pensando en grande en cómo poner los servicios de salud al nivel que nuestro pueblo necesita en este territorio. Buenas noches, Randy, para usted y toda la audiencia guantanamera y de todo el país que nos escucha. Decir que el sector de la salud no se vio solamente impactado por el huracán, sino se vio impactado por el gran humanismo y solidaridad del sector que, como bien usted plantea, a pesar de todo el lodo que tenían los policlínicos de Imía y San Antonio del Sur, el sector de la salud, en este caso, tuvimos que reorganizar los servicios a pesar de estas instituciones principales estar afectadas en el municipio de San Antonio del Sur. Nos dimos a la tarea de llevar un equipo médico conjuntamente, una brigada con médicos, enfermeras, técnicos, personal de servicio, y lo ubicamos en la Dirección Municipal de Educación de acá del municipio de San Antonio del Sur, donde se le brindó atención médica y de todo tipo a la población del municipio de San Antonio del Sur. Cabe resaltar que en el municipio de Imía nosotros tuvimos la oportunidad de entrar aproximadamente 4 a 5 días después que se permitió el paso a este municipio. En las primeras horas en este municipio se reorganizaron los servicios médicos en la sede del partido del municipio de Imías, y luego lo trasladamos con el servicio de urgencia. La terapia incluso fue al partido, ¿no? Al partido en el primer momento, al municipio de Imías, y luego pudimos trasladarlo al hogar materno de este municipio con mejores condiciones, y se brindó atención médica calificada de todo tipo a la población. Decir, inmediatamente creamos brigadas tanto para los dos municipios fundamentalmente, que fueron los más dañados. Decir que el sector en los municipios de Baracoa y Maicí no hubo la necesidad de mandar brigadas a estos sitios, pero sí estuvimos todo el tiempo apoyando y evaluando la situación de cada una de estas afectaciones. Cabe resaltar que en medio de todas estas afectaciones de las instituciones de salud no se nos dio ningún tipo de brote epidémico, ni ningún tipo, ni enfermedades de transmisión hídrica o alimentaria. En este caso, con los compañeros del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y los municipios que no fueron afectados, creamos brigadas, apoyado mucho por nuestros jóvenes de nuestra Universidad de Ciencias Médicas, que no solo estuvieron en la labor de recuperación, sino también en la labor de prevención y atención a la población, haciendo labores de prevención y profilaxis con medicamentos para evitar que se nos dieran brotes de cólera, de leptospirosis, con quimioprofilaxis, con doxiciclina a toda la población de riesgo de estos municipios, fundamentalmente los municipios de San Antonio del Sur e Imías, que fueron los más afectados por el tema de las inundaciones. En el caso de los municipios de Baracoa y Maicí, las principales afectaciones estuvieron fundamentalmente en las cubiertas. Es digno de reconocer que en menos de 48 horas tuvimos el apoyo de una brigada de 6 especialistas del Ministerio de Salud Pública que estuvieron a tiempo completo durante aproximadamente un mes. No aparecía una brigada del Ministerio de Salud Pública, sino el sistema de salud pública organizado. Éramos como una familia unidos, donde hubo no solo consejos, sino ayuda y dedicación a la recuperación de las instituciones de salud de todos estos municipios. Es digno de resaltar, como bien usted decía, la labor de los electromédicos, encabezado con su director nacional, compañero Solén. Fueron varios días. Sí, estuvieron más de 30 días acá en la provincia de Guantánamo, conjuntamente con una brigada de electromédicos de la provincia de Granma, que nos permitió recuperar en un tiempo récord, como uno dice, los equipos de rayos X, ultrasonido, los conjuntos dentales, los equipos de las salas de rehabilitación, de óptica y optometría, los equipos de los laboratorios. Esto nos permitió seguir brindando de una manera muy rápida la atención a nuestra población
en medio de toda esta situación tenemos que resaltar también la labor de los compañeros de la Fuerza Armada y del Ministerio del Interior conjuntamente con la Cruz Roja, que de inmediato se dieron a la tarea del rescate de todas estas personas que fundamentalmente estaban dañadas y que pacientes, como bien se vio en el material que se mostró, como estos compañeros, ahí también pudimos a través de los compañeros de la Fuerza Armada, con un equipo submarino, poder trasladar la brigada médica hacia el municipio de Mía y brindar apoyo, porque también no solo se vieron afectadas las instituciones, sino también personal de salud que se vio afectado, que viven en estos territorios y que también nos dimos a la tarea de crear un equipo de salud mental, fundamentalmente para la atención a la esfera mental de todas estas personas que fueron afectadas fundamentalmente en la comunidad de Macambo. Ahí estuvimos con un equipo de psiquiatras, psicólogos, personal de apoyo. ¿Para qué decir? Es un orgullo hablar de la labor humana que nosotros pudimos desplegar en todo sentido, y que realmente en medio de toda esta situación cabe destacar también que a pesar de todo esto la provincia logró reducir en 1.7 su tasa de mortalidad infantil, que se había visto dañada durante varios años. No para nada complacido con esto. Tenemos que seguir trabajando, porque esa es una de las premisas que nosotros tenemos y que tenemos que lograr, que la provincia también se enmarque como otras provincias a la vanguardia en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, como es el caso de Artemisa, de Holguín, de Santi Espíritu, que fue la tasa más baja, y nosotros en medio de todo esto es un reto que tenemos para la salud guantanamera. Cabe resaltar el apoyo de las autoridades de la provincia, de los compañeros del transporte, que sin ellos no hubiésemos podido lograr el traslado hacia los municipios estos afectados de todo el personal médico, de las universidades y esto. En la labor de los municipios que no fueron afectados, no solo con los médicos, sino en la labor de saneamiento, de recuperación a los municipios, fundamentalmente a los municipios de San Antonio e Imías. Esto realmente fue un derroche de humanismo, de solidaridad y de unidad. Muestra de que con la salud guantanamera podemos contar para seguir avanzando y darle mejor calidad a nuestro pueblo guantanamero. Bueno, ahí veíamos en el Policlínico de San Antonio su personal médico, su personal profesional, sus enfermeras, todos participando no solo en la atención a los pacientes que había hoy. Ahí estaban ustedes haciendo su ejercicio del Bastión 2024 y con un espíritu realmente de haber, incluso nos contaban algunas enfermeras, algunos médicos que habían perdido sus cosas, que habían perdido su casa, también había sido afectada, y estaban ahí trabajando. Yo creo que es parte también de esas muestras que dio el pueblo de estos municipios, personas que tenían responsabilidades, que tenían tareas que cumplir, que tenían servicios que brindarle al pueblo, lo habían perdido todo, pero estaban allí brindando el servicio a la población, y eso es parte de ese espíritu que se alimentó en esos días, que también se resaltó en esos días aquí en este territorio. Y hay, por supuesto, lo decía el secretario, retos por seguir atendiendo, carencias todavía por seguir pues trabajando, y entre ese está el tema de la vivienda, un reto que tiene ciclones anteriores y lo que dejó, y eso está fundamentalmente en un municipio como Baracoa, donde tenemos este reporte sobre la recuperación de las viviendas en ese municipio. El huracán Oscar puso a prueba nuevamente a los baracuenses, azotados con anterioridad por eventos meteorológicos intensos. Las lluvias y los vientos provocaron afectaciones en más de 12.000 hectáreas de la agricultura, en 97 kilómetros de viales, así como en las comunicaciones y el servicio eléctrico. La solidaridad y el trabajo intenso durante la fase recuperativa permitieron solucionar dichos daños en el menor tiempo posible. Como asignatura pendiente queda el sector de la vivienda, el más golpeado tras Oscar. Una vez que se concluye el trabajo de cuantificación de daño en las viviendas afectadas, nos arrojaron más de 8.000 viviendas afectadas en nuestro territorio, clasificadas en derrumbe total de vivienda, parcial y total de techo y parciales de vivienda. Todo ello está registrado en fichas técnicas, en el registro de damnificados, y rápidamente se procedió a la entrega de recursos
una vez que pensaron entrar al territorio. Principalmente estamos recuperando los parciales de techo que demandan menos recursos para en un segundo momento entrar a recuperar los totales de techo. Ya llevamos 4.188 afectados hoy en parcial de techo ya recuperado, que se viene trabajando de manera sistemática y ha sido estable el tema de la entrada de recursos en condiciones también bastante difíciles. La farola a veces se incomunica, es lejos el destino, pero bueno, nosotros tenemos aquí entrada de recursos toda la semana. Poco a poco el nororiental municipio guantanamero transforma su imagen y quedan atrás los recuerdos y daños causados por el huracán. Miguel Ángel Sánchez y Mabel Toirac Suárez, especial para la Mesa Redonda. Ya se ven las estrellas, los niños juegan por las aceras, y aunque el sentimiento es mucho, ellos mismos nos consuelan, porque no existen barreras cuando un pueblo se levanta y que lucha y se esmera, que de esta te levantarás y ya podrás muy pronto caminar. Fuerzas que Cuba entera apoyará tu bienestar. Juntos contigo hasta el final. Pero Guantánamo mira más allá de la recuperación. Esa es una etapa en la que hoy está inmerso esta provincia, pero saben que hay que mirar al futuro y hay que seguir garantizando tareas estratégicas y mirando al desarrollo de este territorio. Ya hablamos en la universidad y hay cosas que la Universidad de Guantanamera puede aportar, pero les propongo que la gobernadora de esta provincia nos hable de esa mirada estratégica, de cómo seguir contribuyendo al desarrollo de Guantánamo, cuáles son las prioridades para este 2025 del gobierno del territorio. Sí, Randy, como se veía en la mesa redonda de ayer con la universidad, tenemos un reto importante. Ahorita el delegado hablaba del tema de la agricultura. La economía de nosotros, de Guantánamo, es fundamentalmente agrícola. La agricultura, el café, el coco, el cacao. Provincia que aporta bastante en estos rubros al país y que también tenemos el encargo de la exportación de estos cultivos. Por tanto, el principal reto de nosotros para este año es perfeccionar la estrategia de desarrollo de la provincia, de cada uno de los municipios, atemperado a las principales necesidades de los territorios, donde se fortalezca la empresa estatal socialista nuestra, los principales actores de la economía, el encadenamiento del sector estatal y no estatal, de manera que nosotros podamos producir más bienes y servicios de la población. Estamos en una etapa en estos momentos de certificar esas estrategias de conjunto con un grupo de científicos, investigadores de la Universidad Guantánamo, pero también usted pudo ver ayer que en cada municipio nosotros tenemos las sedes universitarias que también nos han acompañado en ese diseño de esa estrategia, pero hace falta temperarla a las condiciones del 2025, que incluso estas propias situaciones que nos han dado ahora tenemos que seguirle incorporando, porque uno de los principales problemas que hoy tenemos la alimentación, pero el segundo problema fundamental de la provincia es la vivienda. Por tanto, la producción local de materiales de la construcción, seguir desarrollando esas mini industrias, la producción de nuestras mini industrias con ladrillo, con la arcilla, con toda esa producción local es la que nos va a servir para nosotros poder ir satisfaciendo esas principales demandas de la población. La Asamblea Nacional nos dejó un reto, un compromiso, y donde se aprobó y discutió el plan y presupuesto para este año. Usted conoce que en el mes de enero estamos inmersos en esa discusión. Domingo tiene las asambleas municipales. El domingo tenemos de las 10 asambleas 8, donde vamos a tener también el acompañamiento de la máxima dirección del país. Nos hemos preparado todo el mes de enero, ya los gobiernos locales tienen certificado su plan y presupuesto discutido. Se está haciendo un proceso de consulta también con la base por parte de los delegados, con sus electores, y creo que el domingo va a ser un día muy importante para, a partir de lo que también opina el pueblo y de lo que opina la asamblea
el delegado en representación de su pueblo, poner nosotros a discutir. Tenemos la misión en este año de ingresar, tener más ingresos y disminuir gastos, no porque no hagamos las cosas, sino porque ingresemos más en la economía para nosotros poder desarrollarnos, y eso es un tema fundamental que tenemos que discutir en esas asambleas. Y bueno, eso que se discuta también retroalimentarse, llevarlo a la base, de manera que esa estrategia no sea un documento muerto, sino que sea un documento vivo, que desde la base salgan todas las experiencias que puede darnos también ese que está allá abajo, como vivimos hoy en muchos lugares, donde la propia gente propone y conoce qué cosas se puede hacer y qué cosas se puede transformar. Las mismas experiencias de la recuperación sirven también para esa estrategia. El delegado de la agricultura ahorita hablaba la ciencia en la agricultura, se hablaba de universidades, que también nos ha acompañado, por tanto esa labor científica de investigación tenemos que seguirla aplicando. Vimos el ejemplo de MySeed, cómo utilizan la materia orgánica y un abono para poder fertilizar los suelos. Yo creo que en ese sentido sí ha trabajado, pero un reto. El delegado de la agricultura ahorita hablaba de que hemos logrado tener más producción, pero eso no satisface. Hoy las demandas son más grandes que los volúmenes de producción, que entre más producción tengamos, más van a bajar los precios, que también es un problema hoy latente del pueblo. Quiere decir que las demandas son superiores y tenemos que sembrar más. La campaña de frío y la de primavera de nosotros en este año supera la campaña del año anterior, por tanto un reto. Esa primera línea de la estrategia de desarrollo de nosotros, que es la producción de alimentos. La exportación para nosotros es un tema que tenemos que trabajar de manera que podamos contribuir con el país a lograr ingresos. Nosotros tuvimos afectado en este año la exportación del cacao y el café a partir de las propias complejidades que también tuvimos. El carbón último que teníamos lo tuvimos que dedicar a la población, a la venta, no pudimos cumplir con el plan de exportación, por tanto son prioridades de trabajo que también tenemos que tener para este año. Albeni hablaba ahorita de la agricultura en la parte de los cultivos varios, las hortalizas, los granos, pero tenemos que seguir desarrollando en otros programas, como es el programa ganadero, para nosotros tener leche y carne. La leche que tanto hace falta a los niños, y que esta provincia no es una provincia rica en ese programa, a partir de las propias situaciones de clima que tenemos, mucha sequía en algunos lugares, y en un momento se deprimió el programa ganadero, por tanto en esa dirección tenemos que seguir trabajando. Los planteamientos de la población que dejó el proceso de rendición de cuentas, tenemos que insertarlo en esa estrategia de desarrollo y ponerlo en cada lugar, precisarlo, ponerlo en el plan de la economía de este año, lo que requieran de inversiones y que fueron aprobados. En eso estamos trabajando en este mes. Y bueno, el tema de la indisciplina, el delito, las ilegalidades que tanto afecta e incomoda, pudiéramos decir, a la población, es un tema que tenemos que seguir trabajando. La provincia cerró disminuyendo el delito en el 2024, pero es un tema que no se resuelve. Incluso hoy el hurto y sacrificio del ganado mayor, tenemos que trabajarlo muy duro para nosotros poder contener ese delito. Y bueno, todo otro delito en el orden social del robo que sucede, y el orden de lo que tenemos que hacer de conjunto con ese principio de unidad, como se decía ahorita, todo el mundo unido, trabajar en la vigilancia y en la atención de los principales problemas que se afectan a la población. Esas considero que son nuestras principales prioridades de trabajo. Sustituir importaciones a partir de lo que decía ahorita el delegado de la siembra del frijol, el arroz, que podemos tener volúmenes mayores de frijol para la provincia, incursionar incluso en la estrategia de la agricultura en más de 500 hectáreas de arroz, que nosotros no éramos productores de arroz, pero estamos sembrando para poder producir más. La pesca, tenemos que trabajar un programa del comandante y un programa que también nos chequea por la máxima dirección del país, que creo que son cuestiones que van a hacer que el pueblo tenga bienes y servicios, tenga alimentación, y es un reto que tenemos porque sabemos lo que está sucediendo con el gobierno de los Estados Unidos,
que nos impone retos y que ese desafío entre todos tenemos que tenerlo. Una provincia que sabe las potencialidades que aún tiene por explotar y que aunque es eminentemente agrícola también tiene su industria. La industria guantanamera puede hacer aportes como nos habla este material en los minutos finales de nuestra mesa redonda. La contingencia energética y dificultades con los aseguramientos de materias primas principalmente, a las que se expuso por momentos el sector de las industrias, no limitaron que en sentido general sus entidades en Guantánamo lograran cumplir los principales indicadores productivos al concluir 2024. Confecciones cumplió con los compromisos de la ropa escolar, los uniformes escolares. Muebles cumple el turismo. Pero además de eso, ellos cumplieron con salud pública, cumplieron con educación. La materia prima logró cumplir un 118% su exportación. Que ustedes saben que eso es dinero líquido, dinero rápido que el país recibe, ¿no? Tras el impacto de Óscar en los municipios del este del territorio, los colectivos de las dependencias de las industrias han sido pilares en la recuperación. Copestel dispuso de una gran fuerza de trabajo para lograr en los municipios que tuvieron esta afectación, los servicios, a prestarle los servicios para la recuperación de los efectos electrodomésticos. De igual forma ayudó al actor con los equipos de clima. Garantizaron las calderas, que no hubieran problemas con las calderas en los hospitales de Baracoa, y ellos trabajaron en Baracoa, trabajaron en Mía, trabajaron en toda esta zona afectada. Balbo participó también en la recuperación de algunas cosas de los municipios. Cuentan con una garantía desde el inicio de 2025. En sentido general, yo digo que la industria ha trabajado y sigue trabajando, y debemos comenzar el año trabajando. Materia prima, una gran parte de nosotros tenemos materia prima para comenzar, independientemente de la afectación que pueda haber con la corriente, pero vamos a empezar trabajando sin ningún tipo de dificultad. El sector de las industrias en Guantánamo aporta al desarrollo y va por más. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, especial para la Mesa Redonda. Y en las raíces de este pueblo guantanamero está su historia. Hoy pudimos ir a Playita de Cajobabo, rendirle homenaje a Martí y a Máximo Gómez. Un territorio donde desembarcaron 5 de los grandes generales de nuestra guerra necesaria, que va a cumplir 130 años de aquel acontecimiento, y que también fue escenario de los combates del ejército rebelde en la lucha por la verdadera y definitiva independencia de este pueblo. De esos valores, de esos retos, de esas tradiciones del guantanamero, secretario, ¿cómo seguir impulsando ese desarrollo al que aspiramos para esta provincia? ¿Cuáles son sus palabras para el pueblo guantanamero a 3 meses y 4 días de aquel terrible huracán del 20 de octubre? Bueno, Randy, el 2025 ha iniciado y sabemos que el 2025 será un año difícil, será un año complejo. Será un año donde tendremos tropiezos, pero también será un año retador para los guantanameros. Yo creo que será un año motivante para todos los revolucionarios guantanameros, y será un año donde los guantanameros tenemos muchas motivaciones históricas. Usted acaba de decir algunas que yo quisiera resaltar a los guantanameros. Vamos a estar el 3 de febrero conmemorando el 66 aniversario de la primera visita de Fidel a Guantánamo. Algo que pocas veces se sabe, porque la caravana de la libertad salió de Santiago, llegó a La Habana y después Fidel se extendió a Pinar del Río. Pero el 3 de febrero vino nuestra caravana de la libertad y vino Guantánamo Fidel, ese 66 aniversario. Estaremos conmemorando 30 años también de la última presencia de nuestro comandante jefe en un 26 de julio en Guantánamo. 30 años exactos. Fidel estuvo en ese 30 años y nuestra plaza, Mariana Grajales, y conmemoró un 26 de julio para los guantanameros. 130 aniversario de arribar, como usted dijo, a esta tierra los 5 generales más importantes de la guerra del 95, y también 130 años porque se conoce Guantánamo como los lugares que más se levantaron ese 24 de febrero, llevado a cabo por el mayor general Pedro Agustín Pérez. La Confianza fue uno de ellos, y también otros lugares más donde hubo levantamientos en Guantánamo. También nosotros, yo creo que el partido va a estar trabajando
por cumplir las 4 prioridades que nosotros definimos como prioridades esenciales para el trabajo. Este año seguiremos fortaleciendo la unidad y para eso esta unidad será conducida por el partido, generando más espacios de participación popular, generando más debate con el pueblo, buscando consenso en lo que hacemos. La discusión del plan y presupuesto será un elemento importante de ese proceso de discusión, de análisis que daremos a hacer. Fortaleceremos el trabajo político e ideológico encabezado por el partido y para ello fortalecer el papel de vanguardia de nuestro partido en Guantánamo es una prioridad. Fortalecer el trabajo con los jóvenes será otra prioridad. Articularemos mayor la fuerza revolucionaria y también el combate en las redes sociales será también un elemento importante. Y, por supuesto, asegurando políticamente y comunicacionalmente todas las medidas tomadas por el gobierno que ha tomado, que serán medidas donde tenemos que hacer que el pueblo participe de ellas, asumiéndolas como tal y haciéndolas suyas. Y también la lucha contra todo aquello que nos debilite. La lucha contra la disciplina, la corrupción, el delito, las ilegalidades, la apatía. También tenemos que luchar contra todo eso. Nosotros seguiremos en Guantánamo este 2025 con esa estrategia comunicacional y ese eslogan que nos ha acompañado durante todo el 24, creyendo que juntos podemos más. Juntos podemos más porque los guantanameros aspiramos y construiremos un Guantánamo mejor que será nuestra mayor satisfacción y nuestra entrega a la revolución. Quiero, antes de finalizar la mesa redonda, hacerte entrega de un pequeño presente a nombre del pueblo guantanamero. Dijiste que fuiste hoy a Playita de Cajobao. Me confesaste que nunca había estado en Playita de Cajobao. Y a nombre del pueblo guantanamero queremos regalarte, obsequiarte esta foto de tu presencia en ese lugar sagrado de la patria, en el 130 aniversario de ese lugar sagrado de la patria. Hace 30 años Fidel estuvo ahí. Hace 30 años. El 11 de abril a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A la misma hora que Martí y Gómez desembarcaron. Y nos dijo una frase importante a todos los jóvenes, a todas las futuras generaciones. Y nosotros haremos un legado a esto que tenemos. Tenemos ese rincón sagrado de la patria que Guantánamo seguirá preservándolo para la vida. Bueno, Guantánamo, una tierra de héroes y una tierra de gente humilde, trabajadora, entregada. Mi respeto y admiración al pueblo guantanamero por su capacidad de resiliencia y por su espíritu de combate frente a las adversidades. Mi agradecimiento a las autoridades de esta provincia por la posibilidad de venir acá, de hablar de su universidad, de hablar de su pueblo, de hablar del trabajo de todos los días, y mi reconocimiento al equipo de Solvisión por haber podido entregar estas 2 emisiones de la mesa redonda, a su dirección, a Miguel Reyes que ha estado dirigiendo estos espacios. Y bueno, nosotros volveremos a Guantánamo, quizás antes que acabe el año. Seguiremos hablando de esta provincia con cuyas imágenes y con cuya música nos despedimos. Muy buenas noches. Haciendo camino al andar, yo vengo a ofrecer mi corazón por esta tierra y esta ciudad. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vamos a caminar conmigo, sabiendo el precio de la unidad.